de México. Ha trabajado y acompañado procesos de defensa del territorio y el agua, especialmente en el Estado de México y en la Sierra Norte de Puebla. Adelante los compañeros de la mesa. Dos. Ajá, va primero el compañero Ricardo Becerril Sánchez, para que se vaya integrando a la mesa. Creo que es el momento. Ajá. Podemos empezar. Entonces, el siguiente compañero es Miguel Ángel Escobar Flores, para que se prepare. Él nos va a dar conferencia a la defensa del monte en Milpa Alta. Adelante, Miguel. Gracias, buenas tardes a todos. Ya traigo una pequeña presentación. ¿Nos ayudas a compartirla nada más? Ahí se comparte, ahí se ve, ¿no? Pero nos ayudas a compartirla en Zoom para que se vean las. ¿Se está compartiendo Zoom, creo? No. No. Regreso, un momento. Ahí está. Listo, bueno, es una promesa a la defensa del monte de Milpa Alta. Yo parto en este caso bueno, el siguiente objetivo, que es explicar las estrategias de defensa comunitaria del patrimonio territorial y cultural en el caso del bosque de Milpa Alta, que pues conforman los 12 pueblos originarios. ¿Qué técnicas he utilizado hasta este momento? Bueno, entrevistas semiestructuradas por final abierto, observación participante, así como trabajo de gabinete, registro de materiales visuales y fonográficos, y todo esto pues lo estoy llevando a cabo con el software de corte cualitativo Atlas T. Bueno, ahorita pues ya subió a la versión 23. Me he ido acercando poco a poco con diferentes grupos, en este caso que desarrollan un conocimiento y una defensa activa, tanto de comuneros como de ejidatarios. Y en este caso, propiamente, con la gente que está en San Pedro Actopan, en San Pablo, Sotepec, en San Salvador Cotenco, que muchas veces no son hijos o son, en este caso, pues sí, son hijos o descendientes, en este caso, de los anteriores pues, defensores o comuneros que también tuvieron un hito de defensa en 1975. ¿Sí gustan? ¿Le voy dando así? Sí, lo que pasa es que necesitamos mucho. Pero si quieres, en este caso, parto de la hipótesis sobre, bueno, que este tipo de reapropiación social del bosque define diferentes estrategias, en este caso, por los habitantes. No solamente es una defensa jurídica, que en este caso han hecho la parte de los comuneros, pues, en este caso de Milpa Alta, también es una defensa, en este caso, utilizando las redes sociales, una defensa también desde la parte corpórea, en este caso no dejando pasar, en este caso, agentes externos a la parte del bosque. Asimismo también la defensa que se puede dar en este caso, pues a través de la misma comunicación en voz, en este caso, de lo que está aconteciendo. Y hay diferentes elementos de lo cual se defiende el bosque. Uno de ellos vendría siendo la parte del plan de ordenamiento territorial, que en este caso intentaba quitar, ¿sabes si le damos a explicar? Vamos a volver a intentar compartir. ¿Vamos a ver? Bueno, lo que ahorita se está viendo la parte en pantalla es los diferentes, digamos, momentos de acopio de datos que he realizado a través del tiempo. Uno de ellos fue a través de pues, acercarme a estos grupos, ¿no? De San Pedro Actopan. Bueno, no se puede ver en pantalla, bueno, excede ahorita
Al parecer ya se está arreglando. Y bueno, a través de lo que vendría siendo un pequeño diagnóstico, en este caso, sobre los tipos de defensa, a través de una pequeña encuesta, y también para conocer, en este caso, el tipo de flora y fauna más extendida en la parte del bosque. Después, a través de la entrevista y la parte de la etnología, pues ahí la lógica es profundizar sobre las mismas estrategias, la reapropiación social del bosque y el otro concepto de cientificar, porque mucha de esta gente no solamente lo defiende porque es suyo, sino también hay un sentimiento, y también, como vamos a ver en una mesa más adelante por la tarde, pues también se entiende la parte del bosque no como esta dicotomía de naturaleza-cultura, sino más bien vendría siendo que se rompe. Se ve la parte del bosque y hay un ritual, en este caso, pues se lleva la parte del ombligo y se entiende en este caso el bosque como parte de un ser. Nosotros, hay que ver en este caso que el cuerpo no solamente es el cuerpo que entendemos, existe también el que tú puedas en este caso ser parte del bosque. Entonces, en este caso sería el motivo por el cual se defiende, ¿no? ¿Qué teorías estoy utilizando? La ecología política, viendo la parte de fricciones, no es del todo, pues se podría decir, armoniosa la parte de la defensa. Hay diferentes fricciones, también hay grupos, en este caso, con diferentes intereses, que también están de la mano de los talamontes, etcétera. Ver la parte, pues en este caso, del patrimonio biocultural. La parte del bosque no solamente alberga este monte, alberga diferentes sitios arqueológicos y también diferentes, pues ha sido escena de diferentes eventos o hitos históricos, como la parte del zapatismo, como pues en este caso era un lugar de albergue en su momento del general Emiliano Zapata. Y en este caso también ver la parte del territorio con esa pues, perspectiva de la geografía social humanista, que de alguna manera pues, también nos invita a reflexionar. Yo quisiera mencionar o leer la siguiente cita, que entendamos el patrimonio biocultural como esa diversidad biológica y cultural interconectada de los pueblos indígenas y comunidades locales, que abarca desde semillas a paisajes, desde conocimientos a los valores espirituales, lo que son transmitidos de generación en generación, ¿no? Entonces, en esa dinámica de la diversidad biológica y la diversidad cultural tenemos también ese patrimonio biocultural, ¿no? Ese entramado. Y bueno, esta diapositiva que estoy presentando refiere a los diferentes entes contra los cuales se defiende la parte de se defiende el bosque, como los grupos de empresarios que hay, los grupos de narcotráfico que han ahorita abundado en la región, los grupos cooptados de talamontes, la parte de los planes de ordenamiento urbano, las diferentes inmobiliarias que han intentado entrar, la clandestina hormiga, que a veces no es de fuera, a veces también es propia por los propios habitantes, hay que decirlo, la extracción de flora y fauna, y también, por último, pues también hay a veces, pues cercanía, en este caso, ha habido diferentes eventos de entubamiento de agua de manera clandestina, ¿no? Por la parte de gestión hídrica, ¿no? Aquí presento la parte de lo que vendría siendo la ubicación de Milpa Alta, con los 12 pueblos. En realidad ya son 13, que se agregó una parte de San Nicolás Tetelco hace como 2 años de manera administrativa. Vemos aquí las actividades económicas, realmente la mayoría se concentra en actividades, pues en este caso de la agricultura. Vemos la parte de los sembradíos de nopal, verdura, los mercados, y el contexto actual que ha devenido desde el 2020, que es el incremento de grupos armados. En las fotografías son grupos que hace poco, hace 1 año y medio, se pasearon con armas largas en la parte de San Antonio de Tecómic. Entonces vemos un incremento en este caso, que otra cosa de las cuales se defiende, pues, que serían los grupos de narcotráfico, ¿no? Se decía en ese momento que era la familia michoacana que había llegado a Milpa Alta. Y bueno, también habría que decir de manera contextual la caracterización que une a los pueblos, que en este caso son pues mayoritariamente católicos, ¿no? Aquí se enumeran los diferentes pueblos que conforman la comunidad agraria: Xochitepec, Actopan, Tlacoyuca, Tecoxpa, Utenco, Miacatlán, Tepenagua, Tlacotenco y Villamilpa Alta, aunque también se han acercado a San Antonio de Tecómic diferentes pueblos de ejidatarios, en este caso a las charlas en contra del plan de ordenamiento territorial, ¿no? Como antecedente de defensa, yo lo había mencionado, pues está la parte de, pues los pueblos se habían unido en este caso contra el Chícharo Medina Aguilar, y pues que de alguna manera estaba haciendo extracción masiva en la parte de los bosques hasta que fue linchado en la parte de Villamilpa Alta, ¿no?
Aquí en las imágenes se ve la parte del bosque, lo que vendría siendo la subida hacia el Chichinautzin, donde pues hay diferentes rutas, maderas preciosas, diferentes grutas, en este caso cuevas, donde pues a veces se albergaba la parte de los, bueno, en este caso del grupo que apoyaba a Emiliano Zapata. Y también está la parte de la defensa, que es la parte de los mismos guardabosques. Muchos de estos guardabosques pertenecen a la parte de los comuneros, son hijos de comuneros o ejidatarios, o no son comuneros porque no estuvieron en el registro, en este caso comunal, también se está luchando por otro registro, que se cense en este caso. Ese censo, si no mal recuerdo, fue en los 80s. En este caso también podemos ver en las imágenes la creación de brechas, en este caso para evitar la parte del fuego, ¿no? Ya sea que ese fuego se dé de manera provocada. Una imagen en este caso donde se ve la parte del trabajo de la reforestación y el brecheo. Y también hay que decirlo, una cosa que me topé es que hay, pues en este caso el grupo de, si no me recuerdo, de San Salvador Cuauhtémoc, pues sí está permitiendo la siembra de papa para lo que vendría siendo la transnacional de FEMSA para Sabritas. Entonces son sembradíos realmente que no deben estar en la parte comunal, pero que sí están. Son extensísimos, ¿no? Podemos ver la parte de la deforestación. Bueno, realmente la creación de brechas. Por una parte podemos ver que no solamente está la parte de la deforestación, también está por una parte diferentes grupos que intentan hacer reforestación, en este caso por parte de los guardabosques, aunque también a veces están pues, en diferentes fricciones, como mencionaba. Pues aquí podemos ver la parte de la tala ilegal. Y bueno, la parte del juramento de defensa del bosque que se hace año con año en la Quinta Nepanapa, donde las generaciones mayores están junto con las generaciones de niños intentando transmitir el juramento de la defensa, lo que ven siendo los cantos del comunero. Ya se hace una misa, en este caso en náhuatl, con un padre que, si no me recuerdo, es de San Antonio Tecomi. Y bueno, también se celebra una misa previo antes de la parte de la defensa, donde obviamente pues es importante para ellos la parte religiosa, ¿no? Más fotografías de lo que vendría siendo en la parte izquierda desde las faldas del Chichinautzin. Es difícil llegar a veces a esas partes porque, bueno, los guardabosques y demás te llevan, a veces no tienen la capacitación. Es peligroso. Esta es la última juramento de defensa de este año que se hizo. Obviamente se hace año con año, pues se jura. Y bueno, a veces concentran o pues llegan diferentes grupos, ¿no? De médicos tradicionales, niños, gente que va en bicicleta. Y bueno, hay diferentes elementos de reflexión, como la defensa, como se puede ver en la imagen izquierda, que hizo en San Pedro Actopan, en la parte del Polvorín, que muchas veces pues están en litigio diferentes zonas de Milpalta en contra de la alcaldía, como fue el caso del Polvorín, etcétera, como el centro de salud del Villa Milpalta. Pareciera ser que es algo como sistémico, ¿no? O sea, que la alcaldía ha intentado reapropiarse y ellos han intentado defender no solamente su bosque, sino todo el territorio. La parte de diferentes colectivos de la defensa que intentan encauzar o comunicar la parte de los límites y la parte del plan de ordenamiento territorial, más propaganda. Y bueno, concretando, pues estamos hablando que se están defendiendo 17.944 hectáreas en copropiedad, tanto comuneros, brigadistas, comunitarios y colectivos que llevan a cabo labores de vigilancia, reforestación, protección de la flora y fauna ante los saqueos, la tala ilegal, la caza furtiva, los incendios forestales y los intereses de las grandes inmobiliarias. Muchas gracias. No sé si está mi compañero, la siguiente mesa. Gracias a Miguel. La siguiente ponencia es del compañero Ricardo Becerril Sánchez. El título de su ponencia es Usuarios itinerantes e hidroterritorios, una aproximación antropológica a los usuarios del agua de 2 distritos de riego al noreste del Estado de México. Adelante.
Pues buenas tardes y gracias por el espacio y a nuestros compañeros por todas las ideas que nos han ayudado en este diálogo, ¿no? Yo voy a presentar el tema de la defensa del agua, echando mano de la perspectiva ontológica y epistemológica y echando mano también como de la antropología jurídica. Pues voy a dar lectura a esto que preparé para no perderme. Usuarios itinerantes e hidroterritorios, una aproximación antropológica a los usuarios del agua de 2 distritos de riego al noroeste del Estado de México. El agua siempre ha sido una preocupación para los distintos pueblos y sectores sociales, y más tomando en cuenta que en México 2/3 partes del territorio son semidesérticas, lo cual implica y ha implicado guerras, peleas y migraciones constantes. El presente trabajo busca explorar cómo en medio de la vorágine modernizadora se producen los hidroterritorios, particularmente de la situación de 2 distritos de riego al noroeste del Estado de México. Por un lado, el distrito de riego 4 en el municipio de Jilotepec y por el otro, el canal Cuamatla en Nicolás Romero, con la finalidad de trabajar sobre la categoría de usuarios itinerantes, los cuales, visto desde una perspectiva muy sencilla, son aquellos usuarios del agua que permanecen al margen de la ley, los cuales han sido castigados, obviados, ignorados y vulnerados en diferentes contextos, sobre todo de conflicto. Les llamo usuarios itinerantes a falta de un término mejor y porque son parte del día a día del discurrir de los flujos de agua. Los hidroterritorios en este sentido son espacios constituidos social, natural y políticamente que se recrean a través de las interacciones entre las prácticas humanas, los flujos de agua, las tecnologías hidráulicas, los elementos biofísicos. En este sentido, los canales representan una forma particular. Las preguntas que guiarán este trabajo son: ¿cuál es el papel de estos usuarios a nivel político y social dentro de los distritos de riego? ¿Cuál es la relevancia de las categorías de cuerpo, persona y territorio en un contexto de un campesinado tan resiliente ante la crisis económica y alimentaria? Y por último, ¿qué tan válida puede ser la categoría de usuario itinerante y si es posible hacer una reclasificación más propia acerca de estos usuarios? Una de las problemáticas que me ha llevado a plantear el tema es el de la categoría que da el Estado a la figura de estos usuarios. Desde esta óptica, están definidos como ilegales o clandestinos. El agua, en el sentido jurídico, es de la nación, pero está más próxima a ser un elemento de la naturaleza. Nosotros mismos somos parte de esta interrelación con los componentes de nuestro entorno en las actividades de subsistencia. Las formas de actuar en el entorno son también las formas de percibirlo y reemplazar la dicotomía de la naturaleza y la cultura con la sinergia del organismo y el medio ambiente es necesario. Marx, desde el Capital, hace visible una contradicción entre la sociedad y la naturaleza en el sistema capitalista. Desde este punto, las relaciones de producción-consumo aparecen aquí como una entidad realmente exterior al sujeto, dotada de capacidad formadora. Enajenándose la vida en que se construye la forma natural de la sociedad, se vuelve contra ella y la obligan a deformar su actualización de la estructura del proceso de reproducción social. Actualmente, la reproducción social se va complicando progresivamente y parece encaminarse a un desbarrancamiento difícilmente inevitable, del cual la pandemia de COVID-19 y las constantes crisis como la alimentaria nos dan muestra. En esta entrada súbita, el capitalismo se caracteriza por la enajenación de la naturaleza y por una relación distorsionada entre los humanos y esta. En consecuencia, se concibe la idea emancipadora como un proyecto de restablecimiento de la unidad entre la humanidad y la naturaleza contra la enajenación capitalista. Desde esta perspectiva, los distritos de riego son parte de esta enajenación, pues el agua se desvía de sus cauces naturales para el uso consultivo en algunos casos y la mejora de la producción en las zonas rurales. Un punto importante radica en ver cómo la población ha reconfigurado la infraestructura hidráulica y ha promulgado la producción de saberes, resignificándola y adoptándola en muchos sentidos. La ineficiencia del Estado de no otorgar de manera oportuna servicio de agua potable y saneado a las poblaciones de las zonas rurales ha llevado a que se agudice la problemática en muchos sentidos, desde que los habitantes en estas zonas no cuenten con la cantidad y la calidad suficiente de agua,
hasta que se contaminen los acuíferos existentes. En esta línea, seguir tomándolos como usuarios informales del agua equivale casi a describirlos bajo la categoría de ilegales, lo cual conlleva una estigmatización. En el Consenso de Dublín en 1982 y el Foro Mundial del Agua de 2003 celebrado en Kioto fueron claros al respecto, a que el agua debe de verse como un derecho humano, pero también como un bien económico. Este era el planteamiento de la ONU y de los varones capitalistas que componen el seno de esta organización. Se vuelve necesario aquí un replanteamiento de tal derecho. La pertinencia de abordar el tema del agua en las zonas rurales es crucial para entender las formas de producción y reproducción social, de tal forma que el proceso de producción-consumo como proceso de comunicación-interpretación es así no solo un proceso de significar, sino igualmente de metasignificar y de identificar nuevas producciones de sentido que se dan en torno a los canales y las formas de hacer producir la tierra, pero también de las disputas que se dan por estos. El tema del agua es medular para poder entender las dinámicas campesinas, sobre todo la económica, social, cultural y política. Los canales de riego se abordarán desde la óptica de los hidroterritorios porque han desbordado un conjunto de interacciones que han favorecido la persistencia de los habitantes rurales y generado la defensa cotidiana del líquido desde el posicionamiento de las prácticas cotidianas. Es importante tomar en cuenta que el adelgazamiento del Estado ha llevado a que las poblaciones autogestionen la infraestructura y el funcionamiento de las redes locales y los distritos de riego. El tema de los distritos de riego está íntimamente ligado con los sistemas de agua potable municipales y saneamiento en las zonas rurales, tanto de Nicolás Romero como de Jilotepec, porque históricamente se ha tomado agua de los módulos de riego para satisfacer las necesidades de la población urbana y de los grandes pueblos. A partir de la transferencia de los distritos de riego en 1988, de manos del Estado a la de los usuarios, cambia la dinámica en el sentido de que ahora las asociaciones de riego tienen mayor potestad sobre el recurso. La figura de la asociación de regantes bien puede tomar aquí tintes empresariales. Los distritos de riego y las presas son hijos predilectos de la Revolución Verde. Hubo muchas controversias con los pueblos y la sociedad civil en torno a su construcción y puesta en marcha, sobre todo porque estos proyectos representaron una forma de privatización y despojo del líquido para los ribereños originarios de las cuencas. La privatización del agua es, pues, una frase ideológica carente de sentido. Lo que sí es posible es la privatización de los procesos hidroútiles y debe de ser restringida de acuerdo con un criterio práctico por partida doble, es decir, técnico y social. En este sentido, se privó del líquido a los ribereños tanto de la cuenca del río Denqui como de Cuautitlán. Este proceso da inicio aquí de la mano del proceso de tecnologización de las redes de agua potable, que fue un proceso global, lo que Luisa Boites llama la segunda revolución industrial, la cual se desarrolla de manera más plena a finales de la primera mitad del siglo XX, al menos para el caso de México. Lo que estaba pasando en el centro con la creación de los distritos de riego y las presas, de acuerdo con el discurso de los gobiernos que lo promovieron, era asegurar el agua para la agricultura y la generación de energía, columna vertebral del desarrollo económico y de la seguridad nacional. Con este discurso se evitaron muchas discusiones y más conflictos. En el fondo de esta política se privilegió a los ejidatarios, empresarios y a las actividades de los centros económicos. Hasta la fecha, los servicios de agua potable y saneado siguen marginando a un grueso de la población rural. La gente que habita en el sector rural tuvo que adaptarse al cambio de los flujos de agua que benefició a muchos y afectó a otros tantos más. Lo que interesa es ver cómo fue el proceso de adaptación a lo que en su momento era una nueva lógica de uso del agua y en este sentido dar un seguimiento actualizado al proceso de construcción social de los hidroterritorios. Los territorios hidrosociales de la perspectiva de Arroyo e IRTS es que son aquellos espacios en los que el agua como componente natural, social y paisajístico juegan un papel principal. En esta sintonía, los distritos de riego son espacios en el sentido lefebriano para la producción y la reproducción de la vida rural y periférica, donde paisajes fugitivos son característicos. Se pone en escena ese drama tan común de la historia mexicana, un drama espacial de paisajes fijos y fugitivos. En un nivel más práctico, la exploración, el trazado de mapas, la agrimesura se convirtieron en los medios para identificar y asumir el control sobre los recursos, para reconfigurar las relaciones de propiedad y para generar conocimiento del territorio
al punto que se puede argumentar plausiblemente que el estado y la cartografía son recíprocamente constitutivos. Los distritos de riego juegan un papel central en la producción de nuevos paisajes rurales en el noroeste del Estado de México, pero estos paisajes son fugitivos en el entendido que son constantemente cambiantes. El trazado de los distritos de riego llevó a infinidad de conflictos de linderos antes y después de su construcción. Estos dinamizaron la fugitividad de dichos paisajes aunado a otras causas. La propuesta de llamar hidroterritorios a los distritos de riego también va encaminada a explicar que en estos espacios el consumo y el uso de agua no es exclusivo de los ejidatarios y derechosos, sino que hay un amplio espectro de usuarios que van de los no humanos a los humanos. Dentro de los primeros podemos contar a los animales y las plantas que directa e indirectamente consumen agua de los canales. Y segundo, a los usuarios que por hecho o por derecho se benefician del agua corriente de los mismos. Contrario a lo que se pensaba en diferentes momentos en torno a la construcción de infraestructura y la privatización del agua mediante los distritos de riego, la construcción de estos tuvo efectos tanto negativos como positivos para un amplio sector rural. Desde el punto de vista que con la infraestructura de riego se llevó el agua a lugares inimaginados, lo cual fue en parte un incentivo para las unidades domésticas rurales, los campesinos y ejidatarios. En este punto, hay que aclarar que aunque en los distritos de riego el acceso al agua está polarizado, en el sentido de que los derechos y las concesiones de agua son casi exclusivos de los ejidatarios y de los organismos municipales de agua. La cualidad de estos sistemas, tanto en Jilotepec como en Nicolás Romero, es que son canales abiertos y con esto se abre una ventana al uso itinerante y no humano de la misma. El agua es un elemento crucial en la configuración de los espacios estudiados, pues para muchos habitantes de Jilotepec y de Nicolás Romero, el canal Guadalupe y Cuamatla respectivamente son vistos bajo la metáfora de las venas de la tierra, haciendo alusión a la corporeidad de los humanos. Esta resalta la importancia vital del agua, pues sin el agua de estos canales sería muy difícil el desarrollo de la vida y de cualquier actividad en estos espacios. Las actividades agrosilvopastoriles y de traspatio son centrales para la economía rural y se llevan a cabo gracias al agua que se toma de manera legal e itinerante de estos cauces. La memoria colectiva y el imaginario de las personas que habitan en estas zonas está ligada de manera importante a la presencia del agua. Viven con y del agua, la recuerdan y la sueñan. En un primer plano, el agua es un elemento medular de la memoria colectiva, de la economía familiar y de la experiencia individual. El canal Guadalupe y la presa Dancio, que comienzan a operar conjuntamente a partir de 1952 en Jilotepec, han sido la piedra angular de las actividades y el hilvanado del tejido social del municipio. Una mujer del ejido de Doxichó me comenta en una entrevista: por mucho tiempo utilizamos el agua del canal para lavar la ropa, para bañarnos y para limpiar la casa, pues en ese entonces el agua pasaba clarita, hasta pasaban charalitos. A mí mi viejo me puso una piedra grande cerca del canal para lavar la ropa, para no tener que acarrear el agua, o al menos no tener que acarrear tanta, porque mi viejo se iba a trabajar toda la semana y no regresaba hasta el sábado o domingo, y los niños estaban chiquitos para cargar. El agua de los distritos de riego ha sufrido con el paso del tiempo de contaminación por diversos agentes, y aunque se siga usando para distintas actividades, la gente lleva claramente en la memoria los tiempos en que el agua del canal Guadalupe podía ser usada incluso para tomarse. Esos tiempos se recuerdan como momentos que no volverán. Para el caso de los habitantes de San José el Vidrio y Cahuacán, beneficiarios del canal Cuamatla, la situación es similar. De acuerdo con varios testimonios, el agua que viene de los manantiales del ejido de Cahuacán, Santa Rita y Piedra Gorda, principalmente, han sido desde finales de la segunda mitad del siglo XIX vitales para el florecimiento de los pueblos de la región, pues de este canal no solo se obtenía agua limpia, también ajolotes, charales y truchas ocasionalmente, lo cual habla de la pureza del agua de este afluente. Dentro de la memoria de los más viejos se recuerdan los parajes del canal y las ocasiones en las que se hacían las faenas para limpieza y reparación del mismo, y más importante, la pureza del agua. Es preciso mencionar que si bien el proceso de enajenación y privatización del agua no ha terminado de cuajar con la construcción y la operación de los distritos de riego, lo ha sido de manera significativa desde la contaminación de estos. Actualmente, el aumento de la población, actividades económicas y la inconsciencia de los usuarios, lo cual representa aquí una contradicción y un gran problema tanto en Jilotepec como en Nicolás Romero, pues el agua comienza un proceso de contaminación apenas se enrola en estos, y esto hace
que cuenca abajo haya menos posibilidades de hacer algún uso de esta. La infraestructura de los canales Guadalupe y Cuamatla, por las características físicas, provocan escurrimientos en su longitud. Esto en cierta medida favorece la formación natural de manantiales y veneros que son importantes para la flora, fauna y en general para la población que habita los hidroterritorios. Mediante varios recorridos de prospección en campo y gracias al acompañamiento del señor Diego Martínez y Marcelino Alcántara de Oxichó, fue como me percaté de la importancia de los escurrimientos del canal Guadalupe, lo cual es favorecido por los suelos basálticos de la zona. Por los lugareños es bien conocido quien cuenta con algún manantial o vendero en sus tierras. De hecho, en un recorrido por la cuenca del río Coscomate se pueden ubicar algunos manantiales que tienen lugar en cavidades rocosas, que dan lugar a escurrimientos que abonan al caudal del mismo río. En un paraje conocido como La Barranca, en el ejido de Oxichó, se encuentra un conjunto de 3 manantiales conocidos por los lugareños como charquitos, donde la gente que anda por el campo puede pasar y beber agua. De hecho, en algunos parajes es característica la presencia de estas oquedades donde escurre agua, pero hay casos de pobladores a lo largo de la cuenca que cuentan con manantiales en sus propiedades. Para ambos casos, lo peculiar era la construcción de pozas en zonas aledañas al canal para almacenar agua que era usada para distintas actividades como lavar ropa, dar de beber al ganado, así como suministrar el líquido para el traspatio y la manutención de las huertas. El uso del agua para actividades domésticas ha sido central para las familias rurales. Desde la creación de estos canales, en la memoria de muchas mujeres de ambos hidroterritorios vive el recuerdo e incluso la práctica de lavar ropa a orillas de los canales. Estos espacios, mayormente de mujeres, por mucho tiempo han sido de convivencia, de construcción de tejido social. Así, el papel de la mujer ha sido el de proveedora de agua, salud, higiene, etcétera, y ha sido la que ha tenido que echarse al hombro la responsabilidad de contar con agua para las diferentes actividades domésticas. Los canales son espacios donde interactúan muchas actividades. El pastoreo es quizás una de las más importantes económicamente hablando, y por mucho tiempo la ganadería y la crianza de animales de corral, principalmente bovinos y ovinos, ha resultado una especie de banco rural. El pastoreo y las actividades de traspatio no serían posibles sin el agua que se toma de estos canales. Al igual que esto, los conflictos sobre la tenencia de la tierra y la producción de alteridad es otro de los puntos de interés que se da a través de lo que es legal e ilegal y de los conflictos al interior de la comunidad de usuarios del agua. En este sentido, debemos aseverar que el conflicto es una forma de interacción entre individuos, grupos, organizaciones y colectividades que implican enfrentamientos por el acceso a recursos escasos y su distribución. El conflicto y la superación del conflicto son dos aspectos del mismo precio social que están presentes en todas las relaciones sociales. Particularmente el conflicto entre los núcleos ejidales de Cahuacán, San Francisco Magú y El Vidrio es de larga data. En 2011, el gobierno federal, Semarnat y Conagua lanzan un decreto con el fin de terminar con el conflicto entre los diferentes pueblos. El reto de las comunidades en la región, citando el decreto, el reto de las comunidades en la región como Lomalca, San Juan de las Tablas, Cahuacán, San Francisco y San José el Vidrio es cuidarla, mantener su limpieza y cantidad, así como permitir que siga su curso por el canal para que sea aprovechada por todas las comunidades de manera eficiente con la implementación de alta tecnología. Esto solo queda en el papel si tomamos en cuenta los conflictos que se han producido entre diferentes grupos de actores. Es importante resaltar la pugna de un grupo de ejidatarios de población otomí del ejido de Dolores, Santa Cruz, El Mirador y Cahuacán, quienes por la proximidad al afluente han sido los que se han beneficiado mayormente las 2 últimas décadas del canal. Esto refleja relaciones asimétricas de poder y vulnera a una gran parte de la población circunvecina. En Jilotepec se da una situación similar, se dan muchas pugnas por el agua del distrito de riego y sus diversos canales, conflictos entre los mismos regantes que tienen que ver con el paso de los canales secundarios y la pugna con otros actores como los empresarios del complejo industrial de Jilotepec. Sumado a la presencia de inmobiliarias y la creación de viviendas de interés social y residencial, lo cual ha desatado en ambos casos una mayor competencia por el líquido. Más ahora que Jilotepec ha sido recientemente declarado pueblo mágico, se da una expansión notable de la expansión de la zona metropolitana del Valle de México. Resta decir que, así como los hidroterritorios son espacios potenciales para la emancipación del cuerpo, para otras formas de producción social ligadas un tanto a la soberanía alimentaria, también representan caleidoscopios de conflicto. Finalmente, los distritos de riego son esos hidroterritorios tan entrañables a las vivencias y a la memoria. Esta última
se encuentra en la intersección de la historia y la geografía. Un sentimiento de pasado compartido y un territorio común es vital para la construcción de una memoria colectiva y puede ser vista de manera positiva desde una visión del entorno. Con cierta cautela, los hidroterritorios pueden ser vistos como estos espacios donde la memoria se despliega de manera importante. Los recuerdos de nadar en el río y en los estanques, chapotear en los canales, lavar en estos, cultivar las milpas al lado y de pastorear ovejas, en fin, un cúmulo de recuerdos y de prácticas que nos remontan a un territorio común que vive y se mueve. Gracias. Le agradecemos a Ricardo y a continuación la ponente es Karina Itzel Gálvez García y se titula la ponencia La trascendencia de la abuela Lago Atitya en los procesos de lucha por el territorio y el agua. Adelante, Itzel. Bueno, gracias. Yo tengo una presentación. Sí. Okay. Ya se ve, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Igual quiero agradecer primero a las organizadoras de este foro, que pues se me hace como muy buena idea, ¿no? Hacer este tipo de foros para ir compartiendo pues, lo que va saliendo del trabajo, de los avances, de las tesis de cada uno, ¿no? De las investigaciones. Entonces, bueno, en esta plática yo voy a presentar algunos de los avances de investigación que he ido desarrollando en el posgrado de Antropología Social, primero en la maestría y ahora se continúa en el doctorado. Entonces, este trabajo pues se desarrolla en comunidades mayas en la cuenca del lago de Atitlán, en Guatemala. Ahí está. Y bueno, lo que planteo es primero explorar las implicaciones y el impacto que ha tenido en estas comunidades el plan de instalar un megaproyecto hídrico que le llaman megacolector en toda la cuenca del lago de Atitlán. Luego, visualizar como estos movimientos de resistencia comunitaria como catalizadores de procesos de recuperación de la memoria de la cultura en defensa del territorio. Y también quiero presentarles como un poco el seguimiento de este símbolo de la abuela lago como trascendental en los procesos de resistencia de los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, no voy a ahondar mucho, pero nada más como para dar un panorama del andamiaje metodológico que estoy utilizando. Me gustaría comentarles que, bueno, para abordar estos procesos yo estoy planteando como el desarrollo de una etnografía transmedia, que esto es como un ejercicio de experimentación etnográfica en el que voy entretejiendo tanto elementos de la etnografía presencial como de la etnografía digital y de la etnografía multisituada. Entonces esto me permite como seguir el conflicto que hay en torno al megaproyecto y seguir los principales símbolos emanados de este conflicto, ¿no? En específico aquí voy a presentar sobre la abuela lago. Entonces, desde una perspectiva transdisciplinaria, pues trabajo esta etnografía transmedia como una construcción teórica, metodológica, técnica y comunicativa, ¿no? Porque también las etnografías también son un libro, una tesis, etcétera. Entonces, también es un rollo comunicativo que permite dar cuenta como de estas prácticas y de los discursos que se van produciendo alrededor de la resistencia al megaproyecto, que esto pues va teniendo lugar tanto en los poblados como también en diversos medios de comunicación, ¿no? Entonces voy indagando tanto en entornos físicos como sociodigitales.
Entonces, bueno, yo trabajo en la región suroccidente de Guatemala. Ahí se encuentra el lago de Atitlán, que es el más profundo de Centroamérica, y pues es también uno de los destinos turísticos más importantes del país, ¿no? En sus orillas hay 15 pueblos, 15 poblados, que son mayoritariamente mayas, principalmente cachiqueles, sutujiles y quichés. Entonces aquí está como un poquito, este es el lago de Atitlán y cómo se van distribuyendo, ¿no? Este es el quiché, son los quichés, los sutujiles y los cachiqueles, ¿no? Entonces como que cada uno tiene un poco ahí su nicho en el lago. Esto surge porque a partir de 2018, 2008, 2009 y luego en 2015 se dio una sobrepoblación de cianobacterias en la cuenca del lago de Atitlán, entonces esto refleja como la contaminación que hay en el agua. Y este escenario ecológico pues dio pauta a que se buscaran como causas, bueno, cuáles son las causas y cuáles son como las soluciones para la contaminación del agua desde diferentes sujetos, ¿no? Tanto el gobierno como instituciones privadas, empresarios, los pobladores, asociaciones civiles, etc. Entonces, bueno, se vio que hay como 4 principales causas de contaminación, que es, bueno, el escurrimiento de aguas residuales de los poblados y de los ríos hacia la cuenca, pero también la geografía de la cuenca, que es como muy rica en arsénico porque es una cuenca volcánica. Y los agroquímicos, que justo hablaban hace rato en las ponencias pasadas, y la otra, pues los desechos sólidos, ¿no? Entonces, como una propuesta, digamos, para hacer frente a esta contaminación, pues se propone crear un megacolector. Esto es una red de alcantarillado que saque las aguas negras de que escurren de los poblados hacia plantas de tratamiento que van a estar fuera de la cuenca. Pero, bueno, esto solo atiende una de las causas de contaminación, que de hecho no es la principal, ¿no? Que es el escurrimiento de aguas residuales. Y pues aquí este proyecto no tiene consenso entre la población porque parte del plan es que el agua que se saque y que el agua que se limpie, pues va a pasar por hidroeléctricas y luego se va a vender hacia la costa sur para plantíos, para regar plantíos, monocultivos de palma africana, de caña y de piña, ¿no? Entonces aquí, bueno, en San Lucas, que es como esta parte de hasta abajo, es la parte más baja de la cuenca y por ahí se planea sacar, ¿no? Entonces, pues sí es como, bueno, vamos a solucionar el problema del escurrimiento de aguas residuales, pero a la vez nos vamos a llevar toda el agua y entonces, pues obviamente los pobladores saben que pues la próxima guerra, la guerra que tenemos encima, pues es el agua y lo que quieren es comerciar. Y de hecho este proyecto se impulsa desde asociaciones civiles que son conformadas principalmente por empresarios, ¿no? Entonces, bueno, ahí estas circunstancias pues han dado pie a que se cree un conflicto, que se creen como organizaciones comunitarias que están en resistencia a este megaproyecto que le dicen megacolector. Entonces, pues los pobladores pugnan por la inclusión de las comunidades en la toma de decisiones y quieren llevar a cabo la limpieza del agua, pero pues reclaman su derecho a decidir sobre su territorio y sobre los elementos que en él coexisten y exigen pues que se respete su relación con el agua, tanto el acceso a ella como su importancia también en la vida cotidiana y en los aspectos espiritual y cosmogónico, ¿no? Porque también el lago de Atitlán, al ser un destino turístico muy importante, pues todo alrededor se ha ido vendiendo toda la riviera y entonces también hay un problema de acceso al agua porque han ido cerrando todos los pasos de la población, ¿no? Entonces, si bien en la Constitución dice que, igual que aquí en México, que bueno, que los 10 metros que están alrededor de las playas son de todos y tiene que haber acceso, pues en la realidad se está privatizando muchísimo, ¿no?
Ahora bien, en este proceso, pues que se ha visualizado, digamos, como una amenaza en los diferentes poblados. Bueno, aquí yo, por ejemplo, trabajo principalmente en San Pedro La Laguna, en San Marcos La Laguna y en San Lucas Tolimán. Entonces voy haciendo como el seguimiento de este conflicto en los poblados donde hay más movimiento, ¿no? Donde los procesos de resistencia son más fuertes. Entonces, esta etnografía multisituada ha sido principalmente en estos 3 poblados. Y entonces, bueno, se han ido articulando comunitariamente varios grupos, ¿no? En este caso, pues yo he visto que, bueno, he identificado como 2 formaciones socioculturales que entran en conflicto, ¿no? En conflicto por el territorio y el agua. Y entonces, por un lado está como la formación sociocultural que está en resistencia al megacolector, que aglutina como a distintos sujetos comunitarios, ¿no? Tanto esto también, este proceso ha hecho que las autoridades ancestrales cobren mayor fuerza, ¿no? En cada poblado es diferente. En algunos es la alcaldía indígena, en otros el consejo de ancianos, en otros consejos de principales, pero bueno, Guatemala tuvo una guerra civil de 36 años en el cual se desarticularon mucho esta figura de las autoridades ancestrales, ¿no? Porque ellos mismos dicen, bueno, todo lo que les sonara comunitario, ancestral, era tachado de una vez de comunista y entonces iban tras de nosotros, ¿no? Entonces yo veo que a través de este proceso de resistencia al megaproyecto también se han como reactivado mucho estas autoridades ancestrales y sobre todo en los poblados que les mencioné, donde está habiendo mucho más resistencia, ¿no? Pero bueno, aparte de las autoridades ancestrales, también hay una serie de colectivos que están trabajando tanto en el ámbito social, político, artístico, jurídico, ¿no? También han presentado amparos, una serie de amparos en contra del megaproyecto. También se aglutinan alrededor estudiantes, académicos y miembros de la sociedad civil, ¿no? Que están como, pugnan por estas otras formas de limpieza del cuidado del agua. Entonces, bueno, esta es como la Alianza de Autoridades Ancestrales del Lago de Atitlán. Entonces, todas estas consejos de ancianos, alcaldías, etcétera, se van aglutinando alrededor de esta alianza de autoridades. Y por otro lado, también está la formación social que pugna pues, por llevar a cabo el megaproyecto, que está como, se engloba alrededor de estas asociaciones civiles, que una se llama Amigos del Lago, otra se llama Agua Limpia Ya, etcétera, y son sujetos principalmente del sector ladino, le dicen, de la sociedad, es decir, sujetos que no tienen una identificación étnica con grupos mayenses y que generalmente son personas de clase media alta que han ido adquiriendo terrenos y construyendo en todo alrededor del lago. Entonces les llaman, ellos han ido, bueno, este es Agua Limpia Ya, ¿no? Que tienen también han tenido como una campaña ya desde hace años de que el lago de Atitlán se está muriendo y está súper contaminado y le quedan 3 años de vida. Entonces han metido como mucho miedo también a la población a partir de estas campañas, ¿no? Y van de la mano con el gobierno que ha ido pues apuntalando todos estos proyectos que se proponen desde la iniciativa privada. Entonces, a este sector les llaman chaleteros, ¿no? Han ido construyendo sus chalets así todo a la orilla del lago, entonces como que hay una fuerte pugna entre las comunidades mayas y los chaleteros. Entonces, esta confrontación de las 2 formaciones sociales, económicas, políticas e históricas, pues conlleva un choque entre 2 visiones del mundo, ¿no? 2 sistemas civilizatorios diferentes que colisionan pues en torno a la apropiación del territorio y del agua, y que se ve descrito por Mash, que es un poblador de ahí del lago, que escribe esto que a mí me hace como mucho sentido. Dice: cada vez que paso por aquí, debo platicar contigo nuestros secretos.
Ahora que vuelvo, debo decir públicamente que los empresarios de la muerte, los enemigos del agua y del pueblo, esos de apellidos Gutiérrez, Bosch, Castillo, Botrán, Torreviarte, Arzú y otros, están amenazándote. Quieren instalar sin consulta un megacolector en tu vientre. Seguro lastimarán tus venas, que cuando estés embarazada tus hijos morirán inmediatamente. De paso, quieren canalizarte hacia la costa para mover sus máquinas y regar sus sembradillos de caña y palma africana. Regar su gramilla para sus campos de golf. Ojalá los Utujil, los Cachiquel, los Quiché, los Mam, los mestizos y todos los pueblos del mundo que pasan por aquí no solamente pasen a tomarse la selfie, sino tomen un poquito de conciencia. Aquí vive Atit, aquí vive la vida. Con ella me quedaré yo y mi poesía por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, bueno, las comunidades mayas se consideran ellos mismos descendientes de la abuela lago, que es Atitya, ¿no? Bueno, ahorita viene como una cosita más que lo explica. Entonces, se ponen ellos como descendientes de la abuela lago en contraposición con los empresarios de la muerte, ¿no? Estos enemigos del lago y del pueblo de los que habla Mash. Entonces, en este contexto, la confrontación que está habiendo entre estas diversas formaciones sociohistórico-culturales, pues implican también diferentes procesos de territorialización. Para las comunidades mayas, pues el territorio implica este anclaje identitario y tienen una relación con el agua, con los cerros, con el lago, que va más allá de un usufructo, ¿no? Y de ver al agua, por ejemplo, como un recurso natural. En su forma de concebir el mundo, pues el lago tiene una relación de parentesco con las comunidades, con los pobladores, y implica también relaciones de reciprocidad, ¿no? Cuando se da también este crecimiento demográfico en la cuenca y empiezan a llegar estas cantidades importantes de turistas, de chaleteros, de empresarios, etcétera, pues el equilibrio ecológico que se había mantenido en la cuenca también se va desestabilizando, ¿no? Se va trastocando. Aunque pues tampoco hay que caer como en estos esencialismos y pensar que pues los grupos étnicos son en esencia ecológicos y que son sustentables y que hay que, ¿no? O sea, sí hay que ver también las lógicas de mercantilización en las cuales entran los propios grupos mayas, pero también pues todas estas procesos de turistificación, ¿no? Entonces estas lógicas mercantilistas pues también han ido tomando como mucha fuerza en la forma de comprender el territorio, que va más ligada a la extracción de recursos naturales, a la turistificación, y que esto a su vez va como folclorizando y denigrando la visión maya, ¿no? Entonces pasa un poco también lo que decían hace rato de que se apropian de estos conocimientos y entonces ahora ya hay ceremonias de cacao, etcétera, que van para que pues toda esta parte turística que folcloriza lo maya, cuando realmente pues no son como conocimientos realmente o rituales que se realicen en los poblados, sino nada más para el turista, ¿no? Entonces, bueno, para explicar como también estas implicaciones e impacto que ha tenido el proyecto de instalar el megacolector, en estos procesos también de construcción y reconstrucción territorial de los pobladores de la cuenca del lago, se trabaja el territorio como una ordimbre de múltiples dimensiones, ¿no? Entonces es como un entramado donde confluyen las dimensiones o niveles de la realidad, desde la dimensión geográfica, la dimensión ecológica y la dimensión antrópica, ¿no? Entonces, hay que ver que el territorio pues no es un espacio físico, sino es una creación sociocultural humana y que es construido por las colectividades que lo habitan, ¿no? Entonces, los procesos de territorialización implican, esta delimitación, prácticas, apropiaciones y significaciones del espacio, y en esta construcción social entra en juego pues la cultura, la identidad, la memoria. Los habitantes, bueno, retomando como esta idea de territorio como
el espacio apropiado, ¿no? Es un espacio apropiado desde una parte material y instrumental, pero también desde una parte, una apropiación simbólica cultural. Entonces, tienen como esta apropiación material instrumental, pues es como el espacio donde se lleva a cabo la reproducción de la vida, ¿no? Las mujeres lavan la ropa, los niños van, nadan, juegan, los hombres, hay mucha pesca, aunque también por la contaminación cada vez son menos la pesca que hay y cada vez son más pequeños los pescaditos que sacan, etcétera. Pero pues también de aquí también es como otro aspecto importante de la territorialidad que va relacionada con el alimento, ¿no? A partir del lago, pues se riegan todos los cultivos que se dan alrededor, que es pues principalmente la milpa, pero también el café. Entonces el café también hay que ver que se ha sembrado café desde los 50 a la fecha en toda la cuenca, pero esto implica también el consumo de grandes cantidades de agroquímicos, lo cual pues a su vez va a ir a caer en la cuenca del lago, ¿no? Entonces, pero pues también está como esta otra apropiación simbólico-cultural que pasa por un sentido de pertenencia, en la cual pues la identidad también está ligada al territorio. Y para comprender como un poco también esta relación, este sentido que tiene para los grupos mayas el territorio, está como esta idea de la abuela lago que Diego Ixtamer, un artista visual sutujil, nos dice, para nuestros abuelos, ¿verdad? Siempre dicen abuela, abuela, entonces de ahí nosotros le decimos Atit ya, nuestra abuela lago, eso es lo que significa. Atit es abuela, ya es lago o agua. Entonces, a partir como de estas palabras de Diego, pues que nos esclarecen qué es Atit ya, que también Atit ya, pues era como se la llamaba antes, ahora es Atitlán, con el sufijo tlán del náhuatl, que da cuenta pues también de los procesos de colonización. Pero la parte de Atit, de abuela, pues sigue perdurando, ¿no? Y esta idea de la abuela, pues tiene mucho que ver también con lo que Barabás nos dice como, plantea como etnoterritorios, ¿no? Que es este territorio pues habitado por entidades anímicas que se consideran como personas que tienen intencionalidad y que tienen capacidad de acción, ¿no? Entonces, en este caso, Atit ya, pues nos remite a un origen, a una afiliación del grupo que ocupa y que se apropia de este espacio, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que esta idea de la abuela lago, si bien ya estaba, o sea, yo llevo como 10 años yendo al lago de Atitlán, esta idea de la abuela lago ya existía, pero a partir de los procesos de resistencia y de lucha por el territorio y por el agua, pues ha cobrado muchísima más importancia, ¿no? O sea, si bien antes se veía como estas representaciones de la abuela, esta idea de la abuela lago, pero como que ha cobrado muchísima más fuerza en los últimos años, ¿no? Entonces utilizan como este símbolo de la abuela lago como una bandera, como un estandarte, ¿no? Ya no es el lago, ya no es el agua la que quieren extraer, sino es su abuela, y entonces a partir de eso se crea como un proceso identitario y de recuperación de la memoria de la cultura mucho más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, ha habido festivales, ¿no? De la abuela lago vive, hay también como muchas, pues, poemas, pensamientos, etcétera. Y también lo que yo veo es que esto se está plasmando en muchos soportes, ¿no? En este caso, bueno, pues es también la idea de no al megacolector porque está atentando contra nuestra abuela lago, pues se plasma, por ejemplo, aquí de este lado es como un tapete ritual de Semana Santa, y entonces ahí en el tapete ritual pues pusieron no al megacolector, ¿no? En las paredes de las comunidades, etcétera, pero pues también en otras experiencias artísticas, ¿no? En body paint, por ejemplo, es un telar de cintura, y sobre el telar de cintura pintan, y es como esta idea
el trenzado, ellos, Diego Ishtamer, este chavo que hizo esta obra, también nos decía que, dice, cada elemento o cada objeto es una forma de transformación, así como se construye el hilo. Yo siempre digo que la mujer es el tercer hilo, porque primero está la madre tierra, ¿verdad? Después está la memoria, después la mujer también, ¿verdad? Entonces, sin el tercer hilo no se puede crear la trenza. Para construir el tejido es necesario el hilo que cruza para construir el tejido. Y eso es lo que queremos hacer nosotros, ¿verdad? Unirnos para construir esta sociedad. Entonces, creo que en estas palabras también se van entrelazando pues, los distintos aspectos que hemos venido trabajando, ¿no? La memoria, el territorio, la figura de mujer, de la abuela lago, que, bueno, los plasman en diferentes soportes, en este caso, pues, es en una obra de arte, que reivindica también su identidad maya con una visión de unidad y de futuro, ¿no? Entonces, se me hace como muy importante esta figura, este símbolo de la abuela lago, como un centro cosmogónico fundamental en los procesos de territorialización de los habitantes ancestrales de la cuenca de Atitlán, y que pues ahí retoman como la memoria de su cultura maya, y ha sido un texto fundamental en estas reivindicaciones territoriales, políticas, ecológicas, culturales y sociales, ¿no? Entonces, pues creo que eso sería todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Karina. Invitamos al profesor Itzam para que haga la retroalimentación a la mesa. Buenas tardes. Muchas gracias a Aide y a Eliana por la invitación. Tenía mucho tiempo que no venía yo a la ENA, desde la pandemia. Y es un gusto estar en un foro como este, que es, como decía hace rato el profesor José Luis, es un ejercicio que deberíamos de hacer más seguido en cada una de las materias, en cada una de las mallas horarias, ahí tener posibilidad de hilar las reflexiones que se dan a lo largo de un curso, incluso entre cursos, poder hilar las reflexiones de las investigaciones de los estudiantes. Creo que esto es un ejercicio muy fructífero, no solo para las investigaciones, sino para que en eventos como este podamos cruzar reflexiones y aprender todas y todos de cada uno, ¿no? Yo hoy he aprendido un montón de la primera a la segunda mesa, de los textos que tuve oportunidad de leer. Creo que eso es algo que es bueno promover en la medida de lo posible en los espacios en que nos encontremos. Es bueno promover las reflexiones colectivas y creo que construirnos entre todos es la única posibilidad que tenemos de entender mejor el entorno, de tener proyectos, investigaciones, iniciativas colectivas más sólidas, ¿no? Entonces, bueno, pues felicito a todo el grupo, a las invitadas, a los invitados que vinieron de otros espacios académicos, porque creo que eso es lo fundamental de la academia, ¿no? La discusión que muchas veces se pierde, a veces en la simulación, a veces en el numerito final, a veces las preocupaciones se confunden, ¿no? Y creo que este tipo de ejercicios recupera la esencia de lo que debe ser el trabajo académico. Entonces, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y felicidades a todo el grupo y a las profesoras. Bueno, quisiera empezar la reflexión por algo que me llamó mucho la atención que hizo Fernanda al final de su exposición, que fue preguntarnos hace cuánto no teníamos conciencia de nuestro cuerpo.
¿no? Creo que ese ejercicio, creo que nadie cerramos los ojos, somos muy desconfiados. Sí, primero agarramos así la mochila, ¿no? Pero el ejercicio es interesante también en esta segunda mesa, ¿no? Porque estamos hablando de algo que pareciera ser un poco más amplio, más físico, más del entorno, más territorial, pero podemos hacer lo mismo, preguntarnos hace cuánto no hemos hecho conciencia del territorio físico que habitamos. ¿Hace cuánto ustedes tuvieron conciencia de que estamos en una cuenca, por ejemplo? Que no pensamos en los cerros, en los montes, en los llanos, en los bosques, en los ríos, en los lagos, en el acuífero. Quizá cada vez más frecuentemente el planeta y algunas regiones en particular nos lo van a estar recordando, nos van a estar obligando a recordarnos, a recordar que vivimos en territorios, como decía hace un momento Eliana, que están enfermos y que los hemos enfermado y que tenemos que reflexionar sobre los puntos de apoyo para quizá ya no revertir estos cambios climáticos, porque parece que es complicadísimo lo que ya ha generado el capitaloceno, el sistema capitalista de revertir, pero sí de generar ciertas bolsas de salvavidas en ciertas regiones. Creo que vivimos en una de ellas, esta cuenca es una de ellas, y los dos primeros trabajos de esta mesa se refieren en parte, ahora voy a comentar algunas cuestiones del trabajo de Ricardo, porque el trabajo de Ricardo está en parte dentro de nuestra cuenca y la parte de Jilotepec me parece que está como del otro lado, ¿no? Hacia otra cuenca, más hacia el oeste. Pero creo que es importante que pensemos en estas bolsas salvavidas que podemos ayudar a entender desde la antropología, desde la etnografía, desde el estudio de los procesos sociales que se dan dentro de ellas, desde estas luchas como la que nos acaba de referir Karina, por ejemplo, o desde lo que están haciendo los comuneros en Milpalta, o de lo que se está viviendo por parte de los campesinos, los ejidatarios o los usuarios de los distritos de riego en el noroeste de esta cuenca. Bueno, quisiera hablar de lo que produce la habitación y el trabajo continuo histórico, creo yo, o transhistórico de los grupos humanos en estos territorios. No solamente son sociedades campesinas que anteceden a la sociedad capitalista urbana, sino son sociedades lacustres, son sociedades forestales que tienen conocimientos impresionantes sobre recolección dentro de los bosques, dentro de las cuencas, que podemos llamar, nombrarlos como se han nombrado de muchas maneras en la antropología, como conocimientos no occidentales, como sistemas de conocimientos tradicionales, como conocimientos locales. Cada una de estas etiquetas tiene sus pros y sus contras, ¿no? Podemos definirlas de muchas maneras. Yo prefiero denominarlos conocimientos situados. Son conocimientos situados que se refieren a procesos de trabajo con el territorio, con el entorno, y que producen estos legados bioculturales que se han enunciado varias veces a lo largo de esta mañana y a lo largo del tiempo, y que van transformándose, es decir, no son ancestrales porque no se quedaron en aquella época y pertenecen solamente a las generaciones anteriores o a los abuelos,
son antiguos y están en el pasado, no son tradicionales exclusivamente porque se han ido transformando con el proceso histórico, pero sí son, y no son locales porque también hay reflexiones globales desde las localidades. Entonces, estos trabajos lacustres, campesinos, forestales, producen muchos conocimientos situados a través de el trabajo productivo que va a generar con el tiempo estos conocimientos, estos significados simbólicos, estas valoraciones mucho más profundas, que no son nada más las usufructuarias, que no son nada más económicas, sino que trascienden, como lo veíamos en el pintor maya que nos presentó Karina, a la parte simbólica, artística, poética, religiosa, sagrada, narrativa, y que son producto de la convivencia diaria necesaria, indispensable con los territorios y con esas sobrevivencias. Desde ahí quisiera partir, desde la vivencia, desde la experiencia de los habitantes de estos territorios y no desde la imagen satelital, ¿no? Que es muy distinta y que sirve, pero que en algunos momentos puede generar poquedades, sequedades de comprensión. Lo decía Michel Desserteau cuando hablaba de los trayectos vistos desde arriba por el Estado y de los itinerarios vistos desde el pie de tierra por los habitantes. Él hablaba también de las estrategias y de las tácticas. Ahí yo tengo mis asegúnes con la idea de que los habitantes de a pie nada más tenemos tácticas. Creo que también hay grandes estrategias desde abajo. Creo que esta es la crítica que hace en uno de sus más recientes trabajos James Scott, el libro de Mirando como el Estado, o lo que el Estado ve, que es como lo tradujeron en el Fondo de Cultura Económica. Es muy recomendable porque esa visión estatal, esa visión desde arriba genera una mirada de túnel, dice él. O sea, se fija el Estado en cosas específicas. Vamos a limpiar el agua con un colector y no nos importa todo lo que pase alrededor, sea humano o no. Esta mirada de túnel tiene que ver con el control de la naturaleza vista como recursos naturales y no como un medio, un hábitat, un sistema, un entramado, como mencionaban hace un rato, una urdimbre de relaciones actuales, de relaciones históricas que tienen que ver con la memoria. Ese entramado histórico, ese legado, lo podemos ver de formas muy concretas, como las obras agrohidráulicas que mencionaban hace un momento entre los productores de las unidades de riego de los distritos de riego en el noroeste de esta cuenca, o los podemos ver en narrativas, o los podemos ver en formas mucho más abstractas como valores, como rituales, como afectos, como decía hace un momento Eliana, ¿no? Que tenemos gracias a la convivencia cotidiana con el territorio. En mi experiencia ha sido muy importante esta conciencia sobre el territorio, o sea, entender uno, en dónde está parado, entender la relación que hay de un volcán con un lago, entender cómo arriba en las faldas del volcán hay bosques, hay suelos de filtración que generan manantiales, que generan ríos, que descienden, que en el somonte permiten la agricultura y que llegan a las zonas lacustres y que producen culturas también
lacustres, como todas las que vemos en este cinturón neovolcánico transversal mexicano, en estos grandes cuencas que tenemos, en donde todo el tiempo se están relacionando como en Atitlán o en Atitlán, los abuelos volcanes con las abuelas lago, ¿no? Esto que hemos llamado muchas veces los Altepe, ¿no? La forma como los pueblos eligieron estos territorios en donde hay montañas y están los lagos. Creo que esa conciencia, ese conocimiento, esa interpretación puede verse desde muchos lugares, desde la parte afectiva, los ciclos rituales, pero también nos podemos auxiliar de muchas disciplinas que se han especializado en el conocimiento del territorio. Yo he aprendido mucho de la topografía, de la hidrografía, de la edafología, de la ecología política, entendiendo, digamos, algo que yo creo que sí tenemos en este tipo de trabajos que atender, que es el ciclo del agua, ¿no? Entender cómo se filtra, cómo se genera un manantial, qué tipo de condición tiene el agua, si tiene arsénico, si tiene materiales minerales, si es salada, si el lago recupera o filtra, si las especies vegetales están causando eutrofizaciones, ¿no? Este problema que mencionaba Karina con las cianobacterias, que yo me pregunto, bueno, pues acá en el lago de Texcoco las cianobacterias son aprovechables, ¿no? Son lo que se conoce como el alga espirulina, y muchas otras especies que crecen y que eutrofizan, no solo los lirios, sino las lentejillas, que pueden ser alimento para aves de traspatio, que los campesinos y las sociedades lacustres han sabido aprovechar de muchas maneras. Si uno conoce ese ciclo del agua, si uno entiende, por ejemplo, yo pensando en el trabajo de Ricardo, ¿cuál es la lógica de la cuenca entre la Sierra de Tepozotlán y la Sierra Nevada que da lugar a esas cañadas en el municipio de Villa Nicolás Romero, ¿no? Creo que hay que entender, así como está en el trabajo de Karina, la lógica de la cuenca y el conocimiento de los pueblos, de dónde es la zona más baja y por qué ahí pusieron o están intentando poner ese colector, ese megacolector, para desecar con esa lógica de desecamiento empresarial capitalista, de aprovechamiento y de mercantilización del agua, para entender cómo los pueblos han generado suelos. Tienen los pueblos un conocimiento impresionante, porque es histórico, porque es transgeneracional, de los suelos que bajan de los volcanes, de las montañas, de los minerales, de la materia orgánica, y de cómo ese tipo de lodos que bajan a veces en las crecidas de los ríos pueden ayudar a generar suelos en las bases de las cuencas, que pueden ser aprovechables para la agricultura y que pueden transformar, como se decía hace un rato, estos entornos. Podemos producir, o la humanidad y estas sociedades tradicionales, locales, situadas, como le quieran llamar, han producido estos entornos, estos antromas, estos territorios humanizados, ¿no? A través de la generación de suelos, a través del manejo de las aguas, a través de la recolección, del conocimiento de la flora, de la fauna, de la pesca, de la caza, la domesticación de ciertas especies, o de los conocimientos agroforestales. Esos conocimientos situados son los que los pueblos, las organizaciones de estas regiones ponen en juego dentro de las empresas sociales, dentro de las iniciativas en las que se inscriben. La defensa del territorio de Milpalta tiene una gran raigambre histórica, como mencionaba Miguel Ángel, los milpaltenses hablan de siglos y siglos, por lo menos 800 años, ¿no? Pero creo que es importante este parteaguas que fue la Revolución Mexicana y el zapatismo en la región, para entender un poco todos estos juegos que se tejieron y estas disputas por el territorio que se tejieron en la década de los 70, cuando linchan al Chícharo, ¿no?
Y después cómo se da la defensa del territorio más adelante, y después cómo revive este ceremonial de la Quinta Nepanapa, los 5 de febrero, y los constituyentes. Y a mí me tocó verlo entre 2005 y 2013, y estaba casi muerto el ritual. Quienes lo mantuvieron fue la mayordomía del Leñerito, que eran quienes seguían subiendo y quienes familiarmente mantuvieron viva la fecha del 5 de febrero, una fecha cívica, pero que había sido mantenida viva por una mayordomía religiosa, ¿no? Y ahí entiende uno la profundidad del sentido. O sea, se pudieron haber disuelto los grupos organizados, los constituyentes, pudo haber entrado en conflicto la representación comunal, pero la mayordomía mantuvo, y ahora lo que estoy viendo por la de este año es que revivió y hay niños, algo que a mí no me tocó ver entre 2005 y 2013. Bueno, hablar de la lógica de Cuenca, creo que es importante tener conocimiento, y ahora sí me voy a ir metiendo en cada uno de los trabajos más específicos, ¿no? La primera parte era como reflexionar sobre estos territorios y sobre esta... Parece muy sencillo, pero si uno se pone a pensar en la lógica de Cuenca, que está trabajada por la gravedad, nada más por de dónde viene, cómo funciona el ciclo del agua y cómo los pueblos la han ido utilizando a través de acueductos, de terraplenes, de acequias, de zanjas, de canales, de manejo de ríos, de compuertas, de separaciones de agua, de jagüeyes, de multitud de obras agrohidráulicas que hasta mediados del siglo XX respetaban de algún modo estos ciclos del agua. Un poco lo que propone Ricardo de hablar de los hidroterritorios o estas regiones hidrosociales, hay que distinguirlas en el sentido de que a mediados del siglo XX, con la introducción de las bombas hidroneumáticas en las grandes cuencas y toda la lógica de los trasvases, cambiaron por completo la lógica del ciclo del agua, ¿no? Ahora podemos ver que nosotros dependemos de la cuenca del Cutzamala y del Lerma, metemos el agua a esta cuenca, la desperdiciamos en su mayoría metiéndola al drenaje y la vaciamos y la mandamos a otra cuenca que es el valle del Mezquital hacia Pachuca, ¿no? O sea, el agua viene de aquella cuenca, entra a la nuestra y la sacamos hacia el norte por el lado oriente, por el lago de Texcoco, por allá por Ecatepec, por donde está el colector central. Entonces, esa lógica no existía antes. Los pueblos lo que tienen es el seguimiento de la gravedad con construcciones agrohidráulicas que respetan de algún modo estos ciclos y estas regiones hídricas naturales. Cuando los pueblos tienen una empresa de defensa del agua, lo que hacen es poner en juego, decía yo, todos estos conocimientos históricos situados que surgen a partir del trabajo en relaciones con el Estado, con las empresas, con estas sociedades civiles como las que vimos en el lago de Atitlán. Y son relaciones más o menos verticales, son relaciones más o menos conflictivas, son relaciones más o menos respetuosas de la interlocución, del interlocutor. Digamos que los diálogos de saberes podemos idealizarlos y podemos pensar que siempre los diálogos son armoniosos, y no, los diálogos pueden ser disputas, pueden ser discusiones, pueden ser descalificaciones, y aún así sigue habiendo esta interlocución entre los diferentes actores que están metidos en un conflicto, en una cuenca, por ejemplo. ¿Qué tanto respeto hay de parte del gobierno central? Ahorita platicaba Miguel Ángel de la determinación del jefe de gobierno interino de ya no meter a Milpa Alta porque hay una posición de
respeto a la representación comunal de Milpalta y ya no meterla en el ordenamiento territorial de la Ciudad de México. Uno se pregunta, bueno, pues ahora los más combativos han sido los pobladores de Xochimilco, ¿qué van a hacer con Xochimilco? Hay cierto respeto, hay cierto miedo a la movilización que ocurrió a finales del año pasado. Es decir, las disputas territoriales generan estos diálogos en múltiples sentidos, que pueden ser muy verticales, que pueden ser muy conflictivas o que pueden ser aprovechadas también por los pueblos, siempre y cuando haya una construcción de esos sujetos políticos, y no nada más en un sentido de red, de organización actual, sino de atracción de todos esos recursos de la memoria, de lo que son todos esos conocimientos situados para poder fortalecer como herramientas de la lucha la defensa de los territorios del agua. Bueno, es una reflexión general, amplia. Yo quisiera ya irme centrando en los trabajos de Miguel Ángel, de Karina, de Ricardo, empezando en este orden con el de Miguel Ángel. Creo que es necesaria la distinción de la diversidad de los actores y a veces los antagonismos dentro de los actores. Hoy, en este momento no lo percibí tan dicotómico, pero en el texto sí se siente que estás viendo a los milpaltenses como un bloque monolítico y al gobierno como otro bloque monolítico, ¿no? Quizá las administraciones locales de la Ciudad de México sean así y así hayan trabajado desde hace décadas, pero Milpalta vive un proceso bien complejo. Creo yo que el punto, la fecha, parteaguas de esta complejización, de esta diversificación y de estos incluso antagonismos dentro de los pueblos de Milpalta y de los sectores, se puede ubicar en 1997, cuando llega el gobierno Cuauhtémoc Cárdenas, impone o propone, porque en aquella época no se votaban los delegados, a un delegado cercano al movimiento que representaba Cárdenas, y a partir de ese momento se empiezan a dislocar, a generar un montón de movimientos extraños que no habían ocurrido en Milpalta, porque los grupos organizados, los grupos politizados empiezan a acceder al poder, y eso fractura muchas solidaridades, muchas lealtades a partir de ese momento. Hoy lo que vemos con la imposibilidad del nombramiento todo el atorón que tienen en Milpalta con el nombramiento de la representación comunal tiene que ver con todo ese proceso que se generó pues hace ya más de 35 años, ¿no? Y creo que ahí es necesario que tú vayas haciendo esta distinción de sus actores en el contexto de este ordenamiento territorial, ¿no? De esta iniciativa desde el Estado que se hizo muy mal, o sea, que se hizo desde arriba, verticalmente, sin consultar con mucho desprecio a los pueblos, y cuando los pueblos intentaron decir, épale, así no, lo primero que hizo este gobierno de la ciudad fue aventar a los granaderos con todo, ¿no? A la gente de Xochimilco. Entonces, encontrar eso, buscar en este tipo de sectores que podrían estar muy vinculados a la iglesia, como lo enunciaste, pero esta profundidad de cómo mantuvieron la lucha, la defensa por el bosque, la memoria por la defensa del bosque, a partir de este Cristo, ¿no? De este leñerito, como le llaman con cariño la gente. Bueno, y en general, pues la lógica de Cuenca, ¿no? Entender el itinerario de la gente desde su experiencia vivencial cotidiana, quizá no en dónde están los manantiales, porque es información que a veces no es necesario poner en las investigaciones, pero sí el significado, la importancia, los conocimientos que hay sobre riachuelos, ríos, cuevas, ¿no? Que son esos lugares que marcan el territorio. Bueno, del trabajo de Ricardo,
De la misma manera, conozco mucho menos la zona noreste de la cuenca. De hecho, me sorprendió hace un par de años la cantidad de construcciones nuevas que hay en el camino a Villa Nicolás Romero por la autopista entre Coajimalpa e Izcalli. La cantidad de rascacielos es casi del tamaño de lo que se ve desde acá, de lo que están haciendo en Santa Fe. Es impresionante cómo han devastado los cerros, las zonas, las cañadas de la zona están completamente deforestadas. Es un territorio que parece que es producto de la guerra y las empresas que están ahí, ¿no? Entrando a Villa Nicolás Romero está la Heineken, antes de eso en Chiluca está el club de golf, hay un complejo de la Ford que yo no entiendo si ahí hay una planta y también deben estar usando agua, lo mismo que la cervecera, lo mismo que el club de golf. Estos recorridos que menciona Ricardo que hizo con los pobladores, con un par de señores que le dieron el recorrido y ahí fue entendiendo la importancia del conocimiento, estos itinerarios que tienen los habitantes sobre el territorio, dan cuenta de la vida cotidiana, pero también dan cuenta de las amenazas, o sea, de cómo cambió con el trabajo de la cervecera, ¿no? Entonces, creo que es importante también ahí distinguir los actores, distinguir la infraestructura hidráulica, ¿no? Quizá desde la parte topográfica, entender esta relación entre Tepozotlán, esta Sierra de los Pitos le llaman, y la Sierra Nevada, para entender el hidroterritorio, estas cuencas en donde además también hay muchos grupos. A mí me tocó visitar una colonia nueva que se está formando para visitar a un familiar y es parte de la organización de Antorcha Campesina y están deforestando las cañadas de la parte baja de Nicolás Romero, devastando pero preocupantemente, y están construyendo en las zonas de las barrancas de los ríos. De pronto mostraban y decían, en ese codo llegó hasta ahí el agua, ¿no? Y las casas van a estar en cualquier momento comprometido, van a estar en riesgo, en vulnerabilidad total, ¿no? Entonces, entender la estructura topográfica, la infraestructura hidráulica, hay varias presas en aquella zona, y entender de dónde, cómo se sigue el ciclo del agua, Ricardo. Creo que hay algo que genera duda, que es de qué en tu trabajo, que es de qué tipo de agua están disponiendo estas unidades o estos distritos de riego. Porque en algún momento mencionas las zanjas, pero no se entiende si por ahí también hay estructura de pozos, ¿no? Viene de las presas, viene de los pozos, viene de las zanjas, es agua residual, es agua limpia con la que se está regando, es un problema que tenemos en todas las cuencas. Entonces, entender la estructura hidráulica y entender de dónde viene y a dónde se va el agua, quién le está aprovechando, cuál es la situación digamos, objetiva, estructural en el uso del agua. Creo que la otra es también entender la estructura social sobre el agua. Si no me equivoco, en el Estado de México hay, creo que en algunas regiones, por ejemplo en el oriente del Estado de México, han logrado detener la lógica de la municipalización y han mantenido y han defendido los comités de agua locales a nivel comunitario. No sé si esto ocurre, parece que no, por lo que refieres en tu texto, parece que no ocurre lo mismo en el noroeste del Estado de México, donde ya está municipalizado y los comités de agua locales quizá desaparecieron o quizá tengan fuerza en alguna instancia para la gestión del agua a nivel local. Eso sería importante entenderlo, distinguir el agua, estos comités de agua locales o municipales de lo que son las urderales o las unidades de riego de desarrollo agropecuario. Y entender esta estructura organizativa para poder, al mismo tiempo que se entiende la lógica hídrica, entender en dónde están los puntos fuertes de gestión en donde se puede apoyar una organización de defensa del agua.
esas serían algunos de los puntos a identificar: el uso empresarial, identificar la lógica del ciclo del agua, identificar la cuestión topográfica, identificar la estructura social de gestión del agua. Bueno, finalmente el trabajo de Karina, creo que está muy interesante cómo estos grupos de la sociedad civil, ¿no? Ahí sí está clarísimo cómo toman esta etiqueta de estos grupos empresariales como sociedad civil, y mantienen una lógica de desecación, pero se disfrazan de amigos del agua, ¿no? Y no toman en cuenta en ningún momento a los pueblos. Me llama la atención cómo está estructurada también la legislación en Guatemala, ¿no? Creo que es algo que es bien importante, como dialogar y ver cómo están las legislaciones de respeto a los derechos de los pueblos en diferentes países, y me llamó la atención cómo está estructurado en Guatemala, porque creo que hay puntos en donde no se pueden apoyar, ¿no? No se pueden apoyar mucho. Digo, tenemos redacciones de vanguardia como la de la Ciudad de México que tampoco sirven de mucho, ¿no? Si vemos lo que es la práctica política de los gobiernos. Pero creo que sí, que ese tipo de conocimientos que tienen, que van obteniendo los pueblos jurídicos, hídricos, edafológicos, así les llamamos nosotros, ellos lo tienen todo en un concepto integrado, es el territorio de la abuela, y es la práctica cotidiana, ritual que se hace en torno a ella y en torno a las tierras y en torno a la vida. Pero nosotros podemos ir haciendo estos esfuerzos, como hace rato decía Azul, entendiendo la dinámica del arsénico, de dónde vienen los minerales, qué tipo de implicaciones tiene tener un suelo de un tipo, los estudios del agua, las calidades del agua, porque de ahí, creo yo, con esto cierro, de estos reforzamientos de conocimientos que van teniendo los sujetos políticos en esta empresa social que es la defensa del lago, es que las autoridades ancestrales pueden vincularse con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes pueden sorprender si hay una buena vinculación, y estas luchas por la defensa son oportunidades de vinculación intergeneracional. Los jóvenes pueden sorprender con el uso de las cartografías digitales, por ejemplo, con la comunicación a través de redes sociodigitales con investigadores de las universidades que pueden ir a hacer los estudios del agua, y se puede generar una sinergia intergeneracional bien interesante, ¿no? Creo que como lo estás abordando con esta etnografía digital, es incluso hasta más fácil de seguir que si te vas al territorio y lo estás trabajando ahí con ellos, porque ahí ves la comunicación directamente, ¿no? Bueno, yo he visto cómo esta idea de la transferencia de los medios, la transferencia de los conocimientos que teníamos como en los 90, como una novedad, de pronto queda en el vacío. Suena hasta ridículo pensar en que vas a darle la cámara para que hagan fotos a los pueblos, ¿no? Cuando en realidad tú llegas a un pueblo y te enseñan a usar la cámara y te enseñan a usar el ArcGIS o el QGIS, y te dan los shapes y te hablan de los mapas y te están enseñando ya, o sea, nos rebasaron por completo, ¿no? O te pueden dar una clase de hidrología o de edafología, porque hay ingenieros forestales, porque hay edafólogos, porque hay muchísimos profesionales en las comunidades. Entonces, digamos que esta vinculación también es algo interesante, es una vinculación interna, intergeneracional en las comunidades, que yo creo que se está dando en muchos territorios del continente, ¿no? Desde Argentina hasta el norte de México, bien interesantes, y que no dudo que estén ocurriendo en Guatemala. Y yo ahí diría, ahí hay un tema bien interesante de seguir para ver cómo se están dando estas vinculaciones entre las generaciones. Bueno,
Ya no me alargo más. Les agradezco nuevamente su atención y la invitación. Ya se hambre. Sí, ya se hambre, pero bueno, yo quisiera que bueno, aprovechando la retroalimentación que hizo Itzam a los trabajos de Miguel Ángel, de Ricardo y de Karina, yo los invitaría a Miguel Ángel, a Ricardo y a Karina a venir a la mesa y de manera muy breve, pues responder a estas observaciones. Y si hubiera alguna pregunta, comentario aquí en el auditorio, también en las redes, pues aprovechar de manera muy breve, porque en efecto tenemos hambre, pues sí dar ese espacio y bueno, pues los invitamos, Ricardo. Y bueno, agradecer mucho a Itzam, su palabra, su perspectiva. Me parece que es muy importante esto que ha compartido, que en efecto, pues hace observaciones muy puntuales, muy específicas, pero también nos ha permitido entender esta problemática hidrosocial que trasciende estos territorios particulares y yo le agradezco mucho esta perspectiva. Y bueno, por favor. Bueno, pues muchas gracias también por tus palabras, tus comentarios. Siempre es como muy retroalimentador, ¿no? Así, también conocer el trabajo de los compañeros. Un poco de lo que comentas, o sea, sí, justo yo veo que, bueno, de esto último que decías, ¿no? De ellos ya, o sea, ellos, uno va y ellos ya vienen, ¿no? Entonces, yo no tengo que estar ahí en las comunidades para ver cómo se implementa una nueva alcaldía indígena, porque ellos lo están transmitiendo en vivo en Facebook, ¿no? Entonces, yo lo que hago es como pues una etnografía híbrida, ¿no? Sí, de ir y hacer las entrevistas y el trabajo de campo que me encanta y tal, pero también el trabajo de campo en línea, ¿no? Que como dices es como súper rico, o sea, yo veo todo lo que ellos comparten, sobre todo en Facebook, ¿no? En la red que más utilizan, pues, o sea, ahí yo voy haciendo el seguimiento porque no estoy ahí físicamente, ¿no? No puedo estar ahí pues todo el tiempo, entonces sí me funciona mucho, ¿no? Y esta vinculación entre generaciones también es un tema como muy interesante y justo la última vez que fui me preguntaban, bueno, ¿cómo podemos hacer como esta recuperación de la memoria, ¿no? O sea, como, entonces yo justo les planteaba eso, trabajar como con las niñas, con las abuelas, o sea, que las niñas sean las que vayan y les pregunten a sus abuelas, ¿no? Las historias sobre el lago, etcétera, para que, bueno, los niños, no solo las niñas, para que vayan y hagan como que ellos vayan haciendo como esa indagación, ¿no? Que lo tienen como súper a flor de piel, pero pues sistematizar un poco esos conocimientos creo que es súper importante. Y pues esto que dices, ¿no? Entender las lógicas de los suelos, de los estudios del agua, etcétera, pues sí, es súper importante. Ahora, por ejemplo, lo que me gustaría también es adentrarme en cuáles son las prácticas económicas, pero también rituales, de consumo, etcétera, que están como alrededor del lago, ¿no? Entonces también el estudio ahora del doctorado va a ser un poco, a ver, a partir de la pesca y eso cómo ha influido que haya contaminación, qué se está haciendo a partir de estas prácticas, ¿no? Hay como mujeres que tejen cestas con el tule, con el tule, etcétera. Entonces, ven a partir de todas estas prácticas que están vinculadas de alguna manera con el lago, con la cuenca, pues ir haciendo ese seguimiento. Y pues muchas gracias. Bueno, primero agradecerte los comentarios muy oportunos. Bueno, un poco respondiéndote, dialogando, mencionando que probablemente sí, o sea, dijiste dos cosas que sí, no solamente tú también, Iván Gómez, varios investigadores concuerdan con la parte del liñerito como ese elemento aglutinador que ha permitido que esto se mantenga.
también hay que observar que a partir del 98 y un poquito antes del 98 hay como hay algo de trasfondo, que a veces están aparte de los comuneros, pero ya en mi falta son minorías, son más avecindados que originarios. Por lo tanto, políticamente las elecciones las gana San Antonio Tecome, que tiene mayor número de vecindados de los 80. Entonces, ahí vemos una disputa de poderes, etcétera. Y también, quizá en la parte del trabajo se vean dos polos. Cuando es contra el gobierno, todo se une. Pero también, a raíz de la muerte del representante comunal, Julián Flores, pues también todos quieren el poder, ¿no? Entonces, así que la última representación comunal la echaron abajo porque votaron los muertos, ¿no? Entonces, yo preveo que va a seguir ese tipo de eventualidades, ¿no? ¿Qué otra cosa de previo? Pues bueno, que también ellos están mirando, o parte de su grupo está mirando en la creación y comunicación con otros grupos como los de Cahuatlán, como los de Cuetzalan, Pueblas, en crear su propio plan de ordenamiento comunitario. Y por ahora sí, es otra lógica, bueno, de diálogo. Gracias. Pues sí, muchas gracias, Itza, por los comentarios. Y pues respecto a lo que comentas de la infraestructura, sí está muy claro que, por decir, la infraestructura principal, como son el Canal Guadalupe y el Canal Cuamatla, pues de esta infraestructura, que es como la que más toma en cuenta el Estado, pues se despliega también toda una construcción de infraestructura, que son canales secundarios, terciarios, bordos, presas, los mismos usuarios itinerantes de los que hablo aquí, pues rompen el concreto de los canales y se llevan el agua y se la han llevado, incluso hay registros en el archivo del agua, y estuve checando unos 2, 3 archivos que no hay muchos, bueno, esos son los que están documentados, o sea, de gente que pues perforaba los canales y pues, se llevaba el agua en volúmenes, ¿no? Y justo pues dentro de la Ley de Aguas Nacionales del 92 existe una figura jurídica que es la de aprovechamiento de paso, que en la que justo pues aprovecha el agua de paso, pero tomando en cuenta que no sean volúmenes, y pues los usuarios itinerantes pues se han caracterizado por eso, por tomar agua en volúmenes considerables, y pues eso es histórico, y pues a partir de ahí, pues sí, la infraestructura y todo esto también se dan como una forma de ese sabotaje que se da a la política del Estado. Y pues sí, es muy importante la infraestructura, como dices tú. Habría que igual un poco matizar más en torno a los actores, porque pues dentro de estos hay muchos avecindados, y gente que ha llegado, pero también mucha gente también de ahí, históricamente, ¿no? Ha sido la que ha llevado a cabo estas actividades. Pues eso, sí, pues seguir profundizando en la estructura organizativa. Pues eso todavía falta hacer mucho campo, y pues ver qué es lo que ¿no? Qué es lo que hay en torno a esto de la estructura organizativa, si hay una defensa como tal en Jilotepec, porque pues ahí estuvieron peleando contra la presurización de la presa Dancho, pues, y ahí hubo una movilización social como tal que, pues, hasta donde yo me quedé en el 2019, pues se prohibió, ¿no? Se paró el entubamiento de la presa, y pues en Nicolás Romero me falta ver, más bien un poco profundizar en esa estructura organizativa. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ahora sí vamos a dar lugar a la comida. Y bueno, no tardaremos mucho. Quienes nos siguen en redes, regresaremos, yo creo que en media hora, 40 minutos. No sé qué hora es, Yo no sé qué hora es. Pero bueno, regresaremos en un momento. Ajá, como las 3:30. Unas 3. ¿Ya son las 3:30? 3. Bueno, en un momento regresaremos con música. Así que,